en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. ¿Cómo están? Bendecido. Gloria a Dios, es una alegría para mí y cada vez que vengo, bendito sea el Señor, venir a este encuentro con el Señor y con ustedes, porque por supuesto el compartir la palabra es un encuentro con el Señor, un encuentro con el Señor que hace que nosotros le demos una respuesta a Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra, y la palabra no solo se queda en la mente, sino que por gracia del Espíritu baja al corazón, es decir, a la vida, no al corazón como órgano, sino a la vida. Entonces nosotros le podemos dar una respuesta al Señor de lo que nos habla. Pues bien, en esta noche, y hace un año también, gloria al Señor, hablé de la Santísima Trinidad. Y hace un año, con los que estuvieron, compartí cómo la Santísima Trinidad vivía en nosotros. Pero hoy voy a compartir la Santísima Trinidad, todo por amor. Y vamos, antes de ir al texto, nosotros todos los domingos cuando proclamamos el credo, hacemos adoración, o sea, reconocimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso decimos creo, creo, creo. Eso no solamente quiere decir que yo sé que es verdad, sino que yo sé que es verdad, que la creo y que la vivo. Y que cuando yo digo creo en el Padre, lo que estoy diciendo es yo tengo una relación con el Padre. Yo tengo una relación con el Hijo Jesús. Yo tengo una relación con el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, nosotros, esa es, dijo San Juan Pablo II, San Juan 23, San Pío XII, que es la verdad, y no solo porque la dijeron ellos, es la verdad de fe más grande en el cristianismo. Por eso, todas las denominaciones cristianas, evangélicas, protestantes, pentecostales, lo que nos identifica como cristianos es que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra cosa ya es como cada una de las confesiones cristianas asume esa doctrina. Eso es lo que tenemos de diferente. Pero quien no confiese que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no es cristiano. Por eso la Iglesia Católica nos ilumina diciéndonos, por ejemplo, que los testigos de Jehová no son cristianos, porque no han recibido a Jesús como el Salvador. Y así otras denominaciones. Entonces, haciendo esa introducción, quiero empezar diciéndoles que esa verdad de fe, eso que nosotros hemos creído, es lo que nos permite vivir sumergidos en Dios por el bautismo. Cuando a nosotros nos bautizaron, ¿se acuerdan? Pero bueno, algo nos contaron, o vimos una foto, o hemos visitado a los padrinos y todavía están con nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros nos bautizaron, estaba ahí en la pila bautismal el Padre, el Hijo Jesús, el ministro está en nombre de Jesús, y el Espíritu Santo, en el que fuimos sumergidos en ellos, cuando antes nos medían, ahora no solamente mojan la cabecita un poquito y nos colocan la luz. Entonces, desde ese momento, nosotros estamos sumergidos, es decir, fuimos metidos en Dios. No fue Dios el que se metió en nosotros, fuimos nosotros en Dios. Qué belleza, ¿no? Y por eso la simbología, metidos en el agua, metidos en el aceite, metidos en la luz, metidos en la palabra.
metidos en los padrinos que garantizamos los que tenemos ahijados, que vamos a criar a esos ahijados cuando los padres no lo hagan en la fe. ¿Alguien tiene ahijado? ¿Y los estamos criando en la fe? ¿O solamente les mandamos el regalo en diciembre? Gloria al Señor. Bendito sea. Entonces, ahora sí. Entonces, vamos al texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Palabra de Dios. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Dónde? ¿En qué momento? En la consagración. ¿En qué momento? Yo no lo puse atención. Al inicio, el sacerdote nos recibe, el ministro nos recibe con esta verdad. Vinieron a celebrar porque están sumergidos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero miren qué interesante, porque cuando Pablo escribe esa carta, han pasado es como el año 52, 53 más o menos después de Cristo. Es decir, unos 23 años después de la pasión de Cristo. Y lo interesante es que ya las comunidades entendían que el Dios en el que nosotros creemos son 3 personas y un solo Dios verdadero. ¿Le pusieron atención a los textos de la liturgia de hoy? ¿De Efesios 3? No, de tarea lo leen en la casa. Efesios 3, del 8 al 11. Pablo ahí también está diciendo que son 3. Va a mencionar a las 3 personas divinas. Pero lo interesante es que tan cerca de la Pascua ya ellos lo tengan claro, que son 3. Entonces, si esa es la verdad de fe más grande que tiene el cristianismo, y de ella se desprenden todas las verdades de fe, todas se desprenden de esa, entonces es la verdad que nosotros tenemos que tener más clara, entenderla y vivirla, que no nos relacionamos con uno de los 3, sino con los 3. Ahora orábamos y mencionábamos al Padre y a Jesús y pedíamos Espíritu Santo. Pero, ¿qué cambia en nuestra vida el hecho de creer en la Trinidad? ¿Qué hace en nuestra vida eso? ¿Cómo impacta nuestra vida eso que nosotros creemos? ¿Cómo impacta en nuestra vida la relación con cada una de las personas divinas? ¿Cierto? Porque aunque siempre están unidos, es comunión santa, nunca se separan, comunión perfecta, unidad plena. Eso no quiere decir que solo me relaciono con uno, como mencioné ahora, sino que tengo conciencia que cuando digo Jesús, ahí también está el Padre y el Hijo. O por eso cuando decimos el Señor, ahí están involucrados los 3. Entonces, ¿qué es lo que hace eso en nuestra vida? Vamos a entender por qué esa comunidad trinitaria todo lo hizo por amor. Si nosotros vamos a hablar del Padre, si nosotros cogemos los textos bíblicos, como yo sé que muy juiciosamente los cogemos todos los días, sí, lo trajeron. ¿Está abierto en la casa en el Salmo 23 o en el 91? Con nosotros, recordemos que el Papa en el 2014 le dijo nos dijo a los carismáticos, así, en Roma, carismáticos, ¿todavía llevan la Biblia con ustedes donde quiera que van? Y pasó igualito.
El estadio quedó en silencio. Ahora tenemos la ventaja que con el celular podemos llevar una aplicación de la Biblia, ¿sí? Tenerla ahí descargada. Entonces, el Padre, sin duda alguna, la paternidad de Dios es uno de los dogmas de que nosotros creemos más bellos que pueda haber. Los que ya no tenemos a papá con nosotros, a papá humanamente, y hemos tenido la experiencia de tenerlo toda nuestra vida hasta que partió, podemos hacer una asimilación de lo que es tener papá. Y los que por alguna razón no lo hubiésemos tenido siempre, siempre hay en el corazón como ese deseo de papá, como ese anhelo de papá, como ese preguntarnos ¿dónde está papá? Entonces, la paternidad de Dios Padre, los textos bíblicos del Antiguo Testamento no hablaron de papá. Nunca hablaron de papá. Hablaron de Yahvé, de yo soy. ¿Y cómo entendía entonces Israel que Dios lo cuidaba? Porque Dios hacía por ellos cosas como estas. Los sacó de Egipto y abrió el mar rojo para que salieran. Les entregó la tierra prometida. Cuando fallaron y se los llevaron en el exilio, los trajo de vuelta. Mandó a que reconstruyeran el templo. Una cantidad de sucesos que ellos entendían que ese Dios a quien ellos no podían ver, los amaba y los cuidaba. Y como les van a decir los profetas, y con amor eterno te he amado. Desde mis entrañas te he amado, decían los profetas al pueblo. No te separes de mí. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Si cruzas por un río no te ahogarás, y si cruzas por fuego no te quemarás, porque por ti he entregado naciones y riquezas. Y los profetas van a hablar de ese amor generoso y cuidador, de ese Dios que ellos no han visto. Pero ¿cuándo empezamos a escuchar la palabra Padre? ¿En boca de quién? De Jesús. De Jesús. Jesús es quien nos revela al Padre. Él mismo lo ha dicho. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces ya lo tenemos descubierto. No lo podemos ver, pero ya sabemos cómo es. Ay, miren la sonrisa, me alegra eso. Muchos se sonrieron enseguida. ¿Vieron cómo nos ayuda el Espíritu a entender? Porque el Padre, ¿dónde está? Y nos imaginamos un señor de barba blanca en una nube. Pero apenas entendemos que Jesús nos lo ha mostrado, ya no tengo que imaginarme al Señor de barba blanca, porque ya sé que Jesús incluso nos dijo, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Empezó a decirnos cómo era el Padre. No físicamente, sino el Padre que Juan va a revelar en la primera carta como la más grande verdad de la esencia de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es... Otra vez. Dios es... Amor. Dios es... Amor. Amor duro. Esa es la esencia de Dios. Es como si alguien dijera, ¿cuál es la esencia de Luis? Perdón, Luis. ¿Cuál es la esencia de Luis? Ay, dispuesto, tiene un carisma para acercarse, para atender, para servir. Y además cocina delicioso. Esa es la esencia de Luis. Allá dije Luis. Esa es la esencia de Luis. La esencia de Dios es amor.